La gran mayoría de los negocios en el mundo no vienen porque alguien necesita mejorar su espíritu. Vienen porque alguien necesita comer. Creo que engañar no he engañado en toda mi vida. Sí que es verdad que una forma de engaño es vender algo que no te gusta. Cuando realmente estás solo, casi todo lo que te pasa tiene que ver con papá y mamá. La gente piensa que el hambre es una cosa así como más o menos bonita, ¿no? Si no tiene hambre, no, el hambre duele, te despierta por la noche, es horroroso, tienes que beber agua y entonces te olvidas. ¿Cuál es el proceso donde eres un bebé calvo al luego dirigir cientos de personas? Yo nunca, jamás dejé de estudiar, nunca. Yo sabía lo que no quería. No quería tener un caño en la mano. El emprendedor tiene la sensación de que cualquier cosa que es más grande es un empresario. Y eso no funciona así. Se nota que tienes mente empresaria. No, yo tengo mente de directivo. Mira, Antonio, en la crisis del 2008 yo perdí 2 millones de euros. Y cuando estaba a punto de levantar el pie en una planta 20 para saltar de la desesperación, yo así dije, espera, lo que a mí me hizo bajar la pierna que ya estaba subida sobre el balcón fue entender que yo gané ese dinero trabajando, haciendo lo que sé hacer. Y que eso no me lo había quitado la crisis del 2008. Estoy empezando a respetar a mí mismo. Hace 5 años no me respetaba. En el fondo solo sabrás quién eres 30 segundos antes de morirte. Enhorabuena. Eres una pila, una central nuclear, una fábrica de recursos, y no lo sabías. Este es el libro donde te cuento cómo podrás ser tu mejor versión, solo dejando de esforzarte. Coco Chanel dijo, antes de salir de casa, mírate al espejo y quita un accesorio. Eso es la elegancia. Eso es buen criterio. Si quieres mejorar, quita algo. Simplifica. Quitar, no poner. La simplicidad, no el refuerzo. Lo sencillo, no lo esforzado. Yo te enseñaré aquí a hacer eso, a quitar lo innecesario, a quedarte con lo mejor que tienes, tu propia energía. Enseñarte a que te desvistas, te desplumes, a que te quites capas, como se desviste un guerrero, como se desnuda una monja, hasta que solo quedes con tu energía y con tu capacidad de gobernarla. Gobernar es ordenar energías y ponerlas en el sitio adecuado para que puedan producir. Yo te enseñaré a gobernarte a ti mismo. Tú, la mayor y más poderosa fuente de energía que podrás poner a tu servicio en toda tu historia. Voy a enseñarte a quitar, no a poner. Será un viaje fantástico. Y como muchos viajes, empieza en una autopista. Gabriela, ¿puedo pedirte que leas una cosita? Sí, será un placer. Propuesta 1 y propuesta 2. Propuesta 1. Estamos exhaustos, empastillados. Estamos cabreados. Aumentan los divorcios, los suicidios. Nos gobiernan los impulsos externos. Mi propuesta. Tú, gobiérnate a ti mismo. Propuesta 2. Al estar todo el tiempo conectados a todo y a todos, te has desconectado de ti mismo. Al creer que debes atender a todo, has olvidado qué es lo importante para ti mismo. Mi propuesta. Revisa qué te importa y gobiérnate a ti mismo. Qué absoluta maravilla. Gabriela, bienvenida al podcast de Ricos y Libres. Gracias. Gracias. Bien hallado tú y tu gente. Pues voy a hacerte unas preguntitas. Yo soy muy de leer directamente. Yo soy de escribir. Cuando te conocí, instantáneamente dije, ¿quién es esta persona? Me ocurre o me ha ocurrido muy contadas veces en mi vida que de forma instantánea, al ver cómo una persona habla o al ver cómo una persona escribe, te das cuenta de que es, no me gusta mucho decirlo el 1% o el 0,1% porque al fin y al cabo, pero es verdad, yo creo que no, de vez en cuando ves a algún tipo de personas, no sé qué tienen, no sé qué tienen especial, pero sabes que hay algo que simplemente por su manera de ser, de hacer, de expresarse, es simplemente diferente. Como suelo decir, me pareciste desde el minuto 1 un objeto brillante, alguien que digo, quiero tenerlo en mi vida, porque sé que si lo tengo en mi vida va a mejorar. Entonces, por eso quería entrevistarte, porque básicamente, como soy bastante egoísta, me gusta adquirir conocimiento de la forma más rápida posible y esto creo, al modo entrevista, es una de las formas más rápidas. Entonces voy a hacerte unas preguntas que son las que a mí me gustaría saber. No sé si a alguien más le interesará, pero a mí desde luego me gustaría mucho saberlo.
¿Quién eres realmente? Y me explico. La gente debe creer que soy un tío muy seguro de mí mismo, pero en realidad llevo media vida cagado de miedo. Cuando pregunto quién eres, ¿me puedes dar alguna pincelada de quién es la Gabriela más allá de la super CEO y la que ha cagado millones y todo eso? ¿Quién es Gabriela? Mira, Antonio, yo creo que hay una cosa que tenemos que asumir casi todos, y es que en el fondo, solo sabrás quién eres 30 segundos antes de morirte. Porque cambiamos de tal manera que es muy difícil decir quién eres. Si tú me has preguntado quién eres realmente. Ujú. Entonces realmente soy alguien en continua evolución. Es decir, lo que te puedo decir es cómo llego hasta aquí. Pero quién soy es algo que ni siquiera estoy segura de saberlo yo mismo. Soy alguien que ha caminado mucho. Soy alguien que se ha caído bastante, que se ha levantado tantas otras veces. Soy alguien que tiene una forma de duda metódica, porque tengo un pensamiento como muy estructurado. Duda metódica. Sí, ¿Puedes tengo. explicarme eso antes de...? Me parece importante dudar de las cosas. Vivimos en un mundo donde la gente necesita una enorme cantidad de certezas. Y yo creo que en el fondo lo importante es vivir con la incertidumbre, incorporando una cantidad necesaria de dudas. Es decir, yo no dudo sobre lo que me parece obvio, sé que estás ahí. Lo que puedo dudar es por qué hemos venido, qué sentido tiene, qué te sirve para a ti, qué me sirve a mí, qué le aporta a tu audiencia. Pero vivir sin dudas es algo, una cosa, es algo muy difícil. Entonces, la duda metódica es algo que, además de ser una forma organizada de pensamiento filosófico, sin necesidad de traer a Descartes a esta reunión, en el fondo el dudar es tener la capacidad de poner entre comillas. Es decir, hace falta, por un lado, aceptar la incertidumbre, es decir, no sé, y por el otro lado, tener la certeza de decir, y eso que creo que sé, Lo tampoco es sé. verdad. Vale. No, tampoco es del todo cierto. Porque depende del momento, depende de cómo es, desde qué punto lo vea yo, depende de quién es el otro, depende de bajo qué prisma lo estoy mirando. Por tanto, esa sensación lo que te da es la garantía de que evidentemente si sabes, que era lo que ibas a decir tú, lo que sé, lo sé seguro. Es algo que es central para mí. Pero eso no me da, no lo tengo desde un punto de vista indiscutible, inamovible. Porque si es así, te quita flexibilidad. Y si no tienes flexibilidad sobre ese conocimiento, no podrás construir nada por encima. Entonces, soy alguien que ha caminado mucho, alguien que se ha caído mucho, alguien que duda, alguien que tiene 4 certezas o 5 básicas. Soy alguien con mucha paciencia porque fui asmática de pequeña. Y quien tiene dificultad para respirar cuando es pequeño y tienes la sensación de que te mueres, dice aquello de... Y entonces hay algo interno que aprendes a manejar y es, seguir respirando solo depende de mí, de que en este momento me pueda calmar. Y entonces te serenas, te relajas, respiras, hasta que te vuelves a ahogar, ¿no? Entonces eso es una forma de paciencia. Y soy alguien que, como ves, hablo muchísimo. Dime la siguiente pregunta. ¿Cómo se convierte una persona en CEO de una empresa que factura 1.000 millones de euros? Y espérate, te lo digo en serio, ¿cuál es el proceso donde eres un bebé calvo al luego dirigir cientos de personas? Todos nos construimos sobre lo que nos dieron de pequeños, todos, aunque pensemos que no. Incluido los que no recibieron nada de pequeños. Ujú. No hay ningún adulto que no se construya sobre su infancia, ninguno. Por tanto, si hay una infancia desprovista de ayuda, ese adulto se construye sobre una infancia desprovista de ayuda. Pero todos nos construimos sobre la infancia. Y eso es algo que no es bueno olvidar. Porque cuando te encuentras con momentos de inflexión importantes, de los que no siempre los momentos de inflexión buenos, sino cuando llega el momento de inflexión más duro, más complicado, si crees que te has construido solo, si crees que no has tenido infancia, si crees que tu infancia no manda, entonces te falta una de las respuestas más importantes. Y es, cuando realmente estás solo, casi todo lo que te pasa tiene que ver con papá y mamá.
Es algo, no sé si tenía razón Freud o si dio por casualidad con el tema, pero casi todos nos construimos sobre una infancia, porque tiene o porque no tiene. En mi caso, yo me construyo sobre una infancia con ciertas carencias emocionales por un lado, y con una comodidad económica importante por otra. Tengo la suerte de una educación impresionantemente rica. Cuando yo antes te decía, tengo una forma de dudar metódica y te hablaba de Descartes, yo me eduqué en el liceo francés, con lo cual indudablemente hay una cabeza que está educada para pensar, Ujú. y eso sí que es un don que yo recibo. Por tanto, cuando mi padre al morir me deshereda, no tengo nada que reprocharle porque ya me dejó herencia en vida. Em, pero indudablemente sí, yo me construyo sobre una educación muy rica, muy, muy completa, Ujú. especialmente, muy completa. Llena de retos, es decir, yo tuve un profesor que fue capaz de entrar a clase y decirnos, señalando un bolígrafo Parker, así diciendo, aquellos que se hacían clic, 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 entró, nos miró y dijo, a ver, clic, clic, clic. Y claro, éramos todos chavalitos de 14, 15 años, quedamos así como tontos. Y aquel hombre dijo, ¿saben ustedes la cantidad de personas que han tenido que trabajar en el mundo para que yo haya podido hacer esto? Piénsenlo. Y se marchó. Y allí nos dejó con la duda metódica. Y a partir de ese Maravilla. momento yo veo cadenas de valor por todos lados y a partir de ese momento yo veo que se construyen cosas por todos lados. Me dejó tarada. Yo estoy en un aeropuerto, miro la cinta y digo, ¿qué cantidad de personas han tenido que trabajar para que esta cinta se pueda mover y traerme las maletas? Es decir, hay una educación que sí que te marca. A continuación, el siguiente momento de inflexión es cuando paso hambre. Pierdo 30 kilos, emigro, me encuentro con que todo aquello que yo tenía, que te acabo de... ¿Migras porque de dónde vienes? ¿Tú dónde Yo nací naciste? en Uruguay, ¿Y con qué edad te vienes? con 19, y sola. Es decir, em, sola quiere decir, yo soy una ilegal. Yo soy una ilegal. Que me apunten. Quien tiene problemas con los ilegales, que me apunte. Yo soy una ilegal. 7 años estuve ilegal. Con lo cual, 7 años quiere decir, ves a la policía por un lado y sales corriendo por el otro. Pues dices, a ver si al final termino deportada. Entonces, en ese momento, de las cosas que te pasan es que aprendes, bueno, de momento aprendes a pasar hambre, que es toda una lección, y el hambre duele, es algo que la gente no sabe. La gente piensa que el hambre es una cosa así como más o menos bonita, ¿no? Así, no tiene hambre. No, el hambre duele, te despierta por la noche, es horroroso, tienes que beber agua y entonces te olvidas, consigues que el estómago se ocupe y te olvidas. Y después de eso, tengo la suerte de dar el paso que me permite volver a la normalidad, que es tener papeles finalmente. Este país me recibe por fin legalmente, me abre los brazos y me dice, tenga usted su residencia. Y entonces empiezo a trabajar en una multinacional. Porque lo que pasa es que en el momento que aparece la residencia se activa mi currículum. 2 idiomas, una buena formación, es decir, y aquello se pone en marcha. Y entro en una multinacional vendiendo, entro como comercial. Lo que pasa es que antes, en la época anterior, yo vendí puerta a puerta. ¿Qué es eso que debería hacer todo el mundo hoy en día? En lugar de ir a hacerse cursos a sitios raros, con gurús raros para aprender a vender, venda usted libros puerta a puerta. Es decir, póngase en una calle, en el número 1, y no pare de tocar timbres hasta que haya conseguido vender lo que necesita vender para comer esta mañana. Con gente que normalmente te dice no. Es que vengo a... No. Es que yo quiero... No. Pero es que no. Y de pronto consigues que se abra una puerta. Y dice, no, pero mire, no, ya no. Y entonces metes la baja, ¿no? Y entonces consigues que te escuchen. Y entonces consigues entender que pueden necesitar. Pues tú imagínate, tú entras con un catálogo a una casa de una familia que no te espera. Y tienes un catálogo de 10, 12 cosas que te tienes que ofrecer. Pero tienes que empezar por una. Lo que no puedes decirle, yo tengo un catálogo aquí abierto, esta cosa tan grande, tienes que empezar por una. Y tienes que decidir cuál es la familia a la que le va a encajar la Biblia en papel Biblia, la enciclopedia de geografía o la historia del fútbol americano en 14 fascículos. Pero sucede algo mágico. Cuando sales de una de esas casas, hay alguien que te dice, oiga, tardará mucho en llegar. Dices, pero si hace 1 hora y media usted no quería nada, no quería ni abrirme la puerta. Entonces descubres que vender es eso.
es recoger una cantidad de nos impresionante hasta que alguien te escucha. A partir de ese momento saber entender qué tiene en la cabeza y ver cómo puedes casar lo que tiene en la cabeza con lo que tú tienes para ofrecer. Y hacerlo con suficiente don para que la conexión tenga interés para las dos partes. Y entonces consigues que aquel que no quería nada de pronto lo quiera. Y encima lo quiera rápido. Y encima lo quiera rápido. El siguiente punto de inflexión fue un callo en esta mano. Me salió una callosidad aquí entre estos dos dedos. Estos dedos de aquí. Porque yo llevaba un maletín para vender. Y entonces me salió un callo aquí. Y como claro, yo soy de familia bien, yo dije nunca más quiero tener un callo aquí. Es decir, no, yo no me quiero morir como vendedora con un maletín en la mano. Creo que ese fue el momento en el que yo decidí que no me quería morir como vendedora, con lo cual lo siguiente, es decir, lo que me lleva a hacer una carrera en una multinacional, hasta terminar dirigiendo 1.000 millones, yo nunca he dirigido hasta 400. Y he dirigido filiales de 400 millones en empresas de bastante más de 1.000, de 10.000 incluso. Pero la filial, yo directamente bajo mi P&L, es decir, mi cuenta de resultados, nunca he tenido 1.000 millones, he tenido hasta 400 máximo. Pero que no es poco. Pero cuando llegas a dirigir 400 o una empresa, Es el doble de lo que gano yo al año, así que es bastante, sí. bueno, pues ya es una cifra, ya es una cifra. Pero cuando diriges 400 personas, por ejemplo, que quieras que no, sí que es un reto, y vienes de allí, y vienes de vender libros puerta por puerta, claro, a veces pero ¿cómo se pasa de vender libros puerta por puerta a dirigir una empresa con 400 empleados? Y creo que hay una sola razón. Y es que nunca me puse un objetivo. Yo sabía lo que no quería. No quería tener un callo en la mano. Y a partir de ese momento lo único que hice fue trabajar todo lo que pude, es decir, trabajar bien, trabajar mucho, pero trabajar mucho a mí no me costaba. Es decir, si te pones a hacer algo y lo haces bien, no tienes la sensación de que te pesa, no tienes sensación de que es un trabajo horroroso, no es una subida de una cuesta espantosa, es que forma parte de lo que tienes que hacer, es lo que toca. Pero lo que toca bien, no lo que toca por obligación. Es, si estás vendiendo, pues vende lo mejor que puedas. ¿Qué pasa cuando tú vendes lo mejor que puedes? Pasa que alguien se da cuenta de que vendes lo mejor que puedes y te dice, mira, en lugar de vender, ponte aquí y dirige a todos estos que venden y enséñales a vender así. Y lo haces. Sin ningún objetivo, sencillamente porque llegó el momento. Ujú. Y cuando estás en ese sitio y alguien dice, hombre, si tú eres capaz de hacer esto con los vendedores, y es decir, y coges una zona en el país que factura tanto y en un año la transformas en una zona que factura 5 veces más, pues ahora en lugar de hacerlo solo con los vendedores, hazlo con la empresa. Y entonces llegas a una Y dirección así como se general. llega al SEO. Y así vas dando pasos y ciertamente es posible que no todo el mundo pudiera, pero creo que la fórmula es relativamente sencilla. Indudablemente tiene que tener algo de compañía, es decir, yo tuve la suerte de encontrar gente que confió en mí, tuve la suerte de encontrar gente que me llevó de un proyecto a otro. Es decir, yo he trabajado en distintos proyectos y en el fondo he tenido solo 2 jefes, porque ellos se movían y me fueron llevando de un proyecto a otro. Pero si me preguntas qué hice yo no tengo eh, una conciencia de haber planificado. Es decir, eh, hay gente que tiene una especie como de ambición planificada. Yo tengo que ser esto y tengo que tener aquello y en tal momento tengo que... Yo no lo viví nunca así. Y- em, Sin embargo, nunca lo rechacé y creo que eso es lo importante. Es decir, nunca sentí que no era el momento, nunca sentí que no sabía lo suficiente. Di el paso de una manera natural. Y lo que sí es cierto, y eso sí que es algo que yo Nunca le... rechazaste la abundancia que te venía, que te Eso te traía iba, la vida. eso te iba a decir. Creo Nunca la que... buscaste y nunca la rechazaste. Qué Exactamente. grande. Pero además hay una cosa importante. Mientras eso era así, yo nunca, jamás dejé de estudiar. Nunca. Y estudiar en un sentido muy amplio. Es decir, cuando yo por primera vez dirigí vendedores, empecé a pensar más allá de que tengo los vendedores, sino cómo funciona esto. Es decir, el interés por los mecanismos. Si hay algo que yo le puedo decir a alguien como fórmula de éxito es
mantén la curiosidad y mantén el interés por los mecanismos, por saber cómo funcionan las cosas. Porque ahí es donde está el conocimiento. El que sabe cómo funcionan las cosas. Y como ves, sigo dando respuestas larguísimas. No, joder, esto es una maravilla. No estés en Instagram, trata de averiguar cómo funciona Instagram. No estés en LinkedIn, trata de averiguar cómo funciona LinkedIn. No tengas una lista de correo, trata de entender qué es una lista de correo, por qué la gente la tiene. Qué maravilla. Me surge una pregunta. ¿Cómo se pasa de ser emprendedor, que es lo que yo llevo siendo desde los 23 años? Para mí un emprendedor es un tío que trata de mejorar su vida, ya sea que trabajes por cuenta ajena o que trabajes para ti mismo. Es un tío que intenta mejorar. Eso para mí es un emprendedor. ¿Cómo se pasa de el tío que tiene un pequeño negocio como yo, un estudio de diseño gráfico, donde tratas de mejorar, de crecer, de tener tus clientes, de aprender de aquí y de allá? ¿Cuál es el paso de eso a de repente ser empresario? Lo que veo es que los emprendedores tenemos un cierto conocimiento, más o menos. Pero luego están como si los empresarios fueran otra liga, otro universo dentro de este universo, que parece que os movéis en una frecuencia completamente diferente. Yo cada vez que estoy con algún amigo empresario y le escucho hablar, digo, aparentemente somos lo mismo, somos dos personas que intentan mejorar en su vida, ganar cada vez más dinero, aportar valor y entender cómo funciona el mundo, pero parece que vosotros, los empresarios, y fíjate, digo vosotros y no nosotros, porque yo todavía no me considero ahí, quizás es mi error, parece que tenéis un conocimiento de dirección, de ventas, de organización, y entiendo que habrá empresarios que lo hayan estudiado en la universidad, dirección de empresas o lo que sea, pero yo creo que la mayoría no. Entonces, ¿cómo es ese paso? ¿Cómo es esa transición de uno a otro? Bueno, yo no soy empresaria y es algo que es importante aclarar. Pero has estado rodeada, es lo que quiero decir. O sea, Y aparte se nota que tienes mente empresaria. no, yo tengo mente de directivo. Vale, Es decir, mente de empresario no tengo. vale. Y no es una corrección, es una puntualización. Ujú. Es decir, el emprendedor tiene la sensación de que cualquier cosa que es más grande es un empresario. Y eso no funciona así. Y el emprendedor español, concretamente el español, tiene un problema que va a ser muy difícil de resolver, y es que el emprendedor español no tiene empresarios intermedios que le puedan valer de referencia. Este es un país que se ha empobrecido muchísimo en cuanto a industria, está O eres perdiendo. gigante o eres enano. Qué grande. Exacto. Qué bueno. Pero además no solo es que eres gigante o eres enano. Por matizar y apoyarme en lo que acabas de decir. La enfermedad nacional, bueno, creo que habría otra para mencionar antes, pero esa me la voy a ahorrar. Entonces, la enfermedad nacional es tener una cantidad monstruosa de micropymes. Somos el país europeo con el mayor número de micropymes y es totalmente ineficaz. Es decir, nosotros tenemos empresas que facturan 800.000 euros, 1 millón de euros, y el señor que tiene eso dice que es empresario. Y a mí me entra mucha risa. Y ahora me entra más risa todavía porque dice que es CEO. Con lo cual ya entonces me río hasta la carcajada. Porque Chief of the Executive Officer es aquel que dirige directivos dentro de su empresa. Es decir, cuando yo he sido CEO, he tenido un director de administración que tenía 10, 12, 15 personas a su cargo, un director de logística que tenía 100 personas a su cargo, un director financiero, es decir, porque ese es el CEO, no es el gerente. Es decir, tú puedes ser el dueño de tu empresa y ser el gerente, El puede CEO es ser. el tío que dirige, la persona que dirige personas que dirigen. Claro, claro. Dirigen Pero el CEO, departamentos que dirigen. exacto, pero para ser CEO tienes que tener un cierto tamaño. Porque si no, no puede ser CEO de nada. Es decir, por definición, no tienes oficina ejecutiva. Es decir, director de la oficina ejecutiva, dice, ¿y usted, quiénes son? Dice, yo y mi kiosco. Dices, hombre, pues no encaja, no sea usted CEO, sea gerente, sea el dueño, sea el fundador, sea lo que quiera. Incluso dígalo en inglés, I'm the founder, pero no digas que sea el CEO. Entonces, como país tenemos un problema y tenemos una enorme cantidad de micropymes, con lo cual es ineficiente. Por eso quiebran continuamente, no tienen volumen. Entonces, el emprendedor es otra cosa. En francés, entrepreneur es cualquiera que tiene un negocio. Emprendedor es aquel que tiene un negocio y no siempre porque quiere crecer. La gran mayoría de los negocios en el mundo
no vienen porque alguien necesita mejorar su espíritu, vienen porque alguien necesita comer. Qué grande. Sí, sí, el típico tío que se monta un bar. Exactamente, Y dice, no le mire, importa oiga, absolutamente a mí nada mi espíritu, crecer. déjeme el espíritu quieto, yo tengo 2 críos, le tendré que dar de comer. Es decir, ¿y qué hago? Pues, ¿qué sé hacer? Con mis manitas y mi cocedora, pues yo sé coser, yo sé tener un bar, yo sé poner iluminación o yo sé enseñar yoga, lo que usted quiera. Pero la gente pone un negocio porque tiene que comer, porque es una ocupación. Entonces, a partir de ahí, emprendes, es decir, inicias un negocio. ¿Qué pasa? La evolución de los sistemas, de los distintos modelos de tener un negocio, tiene mucho que ver con la llegada de Internet y la llegada de la digitalización. Entonces, una de las cosas que pasa es, puede haber un emprendedor que tome un gran tamaño sin necesidad de que sea Amancio Ortega. Pero Amancio Ortega es un emprendedor, es un señor que tenía una tienda. Lo que pasa es que tenemos un país preparado, mentalmente manipulado, para decir que Amancio Ortega es un ser malvado, porque gana dinero. Y además sin ningún fundamento. Quiero decir, Porque sí. tenemos un país que sospecha del dinero. Los latinos en general sospechamos del dinero. Si tiene mucho dinero, algo habrá hecho. Algo malo, por supuesto. Buenísimo para título, ¿eh? Tenemos un país que sospecha del dinero. Y entonces, y además si lo miras en la historia, es decir, hay países que entienden que el que tiene un negocio, seguramente es porque le ha ido bien, seguramente es porque ha hecho algo bien, seguramente es porque algo porque algo tienes que, para aprender de esa persona. Y hay otras mentalidades que dicen aquello de aléjate que tiene dinero, no vaya a ser que te contagie de algo malo, no vaya a ser que aprendas algo malo. Entonces, en todos esos mecanismos, este es un país muy complicado. Porque el emprendedor es como que se separa del autónomo. El emprendedor digital, por ejemplo, en Internet el emprendedor no se considera igual que el señor que tiene un bar. Se considera alguien diferente, superior. Está como en un sitio así como más... Entonces, cuando dice que es CEO de su web, entonces se siente como mucho mejor. Yo soy CEO de mi web y este señor tiene un bar. ¿Qué es lo que te hace crecer? El aceptar que viene el tamaño. El pensar que, y especialmente en Internet, el pensar que el crecimiento puede ser geométrico. El no limitarte, el entender que si tú hoy vendes 100, nada te impedirá vender 100.000. Qué maravilla, por Dios. Salvo que Tú te lo impidas a ti mismo. sea tu cabeza la que no tenga los sistemas incorporados para pensar que si vendes 100 puede vender 100.000, lo cual tampoco quiere decir que sea automático, ni que sea obligatorio. Pero si en la cabeza tú dices, si yo vendo 100, mira, Antonio, en el año 2008, yo me arruiné. Eso te lo cuento en el libro, pero no lo vayas a leer ahora porque así algo les queda para leer a los que lo compren. Que por cierto, está a la venta en Amazon. Entonces, en la crisis del 2008 yo perdí 2 millones de euros, que es una cantidad sustancial, sobre todo cuando la has ahorrado con tu trabajo, ¿no? Sospechoso. 2 millones de euros es una cantidad de dinero que ya es sospechosa para el español medio. Esta señora, ¿qué habrá hecho para tener 2 millones de euros? No lo sé, pero por las dudas yo me hago perdonar y lo pierdo. Y lo perdí. Y cuando estaba a punto de levantar el pie en una planta 20 para saltar de la desesperación, yo así dije, espera un momento. Pero además hice así técnicamente, es decir, me hice así y me eché para atrás por el balcón para alejarme y tuve la ventana de la terraza cerrada un rato largo, más bien semanas, hasta que conseguí hacerme la pregunta de dónde quería salirse, por la ventana, por la puerta, y salí por la puerta. Pero lo que a mí me hizo bajar la pierna que ya estaba subida sobre el balcón fue entender que yo gané ese dinero trabajando, haciendo lo que sé hacer. Y que eso no me lo había quitado en la crisis del 2008. Que la crisis cuando quebró el Bear Stearns no se llevó mi conocimiento.
No se llevó mi conocimiento, no se llevó mi talento, no se llevó mi resiliencia, se llevó mi capacidad de hacer, mi capacidad de empezar otra vez, mi capacidad de que mañana sea otra oportunidad diferente. No se lo llevó. Lo que me dejó fue un palo impresionante, me dejó una intranquilidad financiera que evidentemente yo no tenía prevista, pero lo que me hizo dar el cambio de la angustia a volver a apropiarme de mi propio futuro fue eso. Yo mi dinero lo gané trabajando, mi dinero lo gané ahorrando razonablemente, invirtiendo razonablemente, y por tanto lo único que tengo que hacer es volver a empezar. Que se dice pronto y no se hace con tanta facilidad, pero eso es un turning point. Por tanto, los turning points son una madre que me llevaba al ballet, un padre que decidió al un liceo francés, una venta de libros puerta a puerta, un callo, una entrada a una multinacional y un balcón desde el que no salté. Esos son los momentos de inflexión de mi vida. Podría decir que a partir de aquí el que te he conocido, pero no sé. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Joder, qué maravilla, por Dios. Nada que ver y mucho que ver. ¿Quién crees que es la persona que mejor vende de España? Y si ya tienes alguna que consideres del mundo, genial. No tengo ni idea. Que tú conozcas, alguien que le escuches, que digas, esto es vender. A mí, por ejemplo, me viene a la mente, el otro día lo decía, el que mejor vende de España es Amancio Ortega. A eso me refiero. No. ¿Quién te llama poderosamente la atención de una forma? No tiene por qué vender mucho. Yo no hablo de mucho, yo hablo de mejor. No, pero, por ejemplo, yo creo que Amancio Ortega no es el que mejor vende. Amancio Ortega es el mejor piensa en su negocio. Amancio Ortega seguramente no es un gran vendedor. Lo que es alguien que tiene la capacidad de entender su negocio en su totalidad. Y ese es el problema que tiene el emprendedor cuando empieza. Es la sensación de mi negocio consiste en vender. Y entre vender y todo lo demás, claro, hay un mundo. Es decir, una empresa es la primera línea, que es la cuenta de resultados, es la primera línea y es, aquí están las ventas, pero luego viene todo lo demás. Los márgenes, los costes de ventas, los gastos, la forma en que pagas impuestos, la forma en que generas los activos, la forma en que planificas el crecimiento, la forma en que pones una estrategia. Y esa es otra de las cosas que el emprendedor en Internet ha prostituido. La palabra estrategia, la obsesión por las ventas. Es decir, el problema del emprendedor en Internet es que reduce todo a un mundo muy chiquitito. Eso es lo que entendí cuando leí, no sé si esto de aquí, luego hablamos de ello. Reduce todo un mundo muy chiquitito. ¿Por qué? Porque en el fondo el emprendedor, lo único que cuando empieza el emprendedor en Internet, o incluso cuando empieza el señor del bar, es, tengo esto y lo tengo que vender. Pero el crecimiento está en entender que hay otras cosas. El crecimiento está en entender que si vendes, en que puedes encontrar una diferenciación, en cuál es el momento en el que tienes que abrir un segundo bar. El crecimiento está en tener una cabeza que esté preparada para entender qué significa la estrategia en una empresa. Y la estrategia en una empresa no significa un montón de tácticas, que es por la razón por la cual yo uso la palabra estrategia con un respeto que el emprendedor en Internet no tiene. Entonces, tú llegas a Internet y todo el mundo te habla. La estrategia para vender, la estrategia para crecer, la estrategia para el crecimiento, la estrategia para ser mejor persona. Eso no son estrategias. Deja de usar la palabra estrategia para todo, porque entonces pierde sentido. La estrategia es, ¿cuál es el mecanismo que yo voy a poner en marcha para conseguir ese objetivo que hoy en día tengo delante? Y todo lo que me lleva ahí no es que sea la estrategia, es decir, no son estrategias. Gente que dice, es que la estrategia de ventas es esta. Tú dices, no hay una estrategia de ventas, hay una estrategia de empresa. Qué bueno. Hay una estrategia de empresa, no hay una. Si el departamento de ventas tiene una estrategia y el departamento de logística tiene otro, entonces, claro, habría tres empresas diferentes. Ese es el rol del director general. El rol del director general es decir, ¿cuál es la estrategia de la empresa? ¿Dónde quiero ir con mi empresa? Y que todo eso vaya a coro, como una orquesta. Es decir,
todos hacia ese mismo fin. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente de un emprendedor? A mi entender, de momento preparar la cabeza para algo más que las ventas, y luego te puedo decir gente que vende bien o que vende mucho, pero también te digo, en el momento que yo te diga gente que vende mucho, también te digo que dentro de 5 años posiblemente ya no exista. Por eso para mí he matizado con el que vende bien. Que tú consideres que dices, yo te veo a ti y digo, esta mujer vende muy bien. Leo cualquier cosa que has escrito, todo lo que yo leo aquí es venta, venta, cada palabra, la manera en la que te expresas, la manera en la que miras, para mí todo es venta. Podría matizar y decir, no es venta, es ser. Y la venta es una consecuencia, pero a eso me refiero, a alguien que te parezca que lo hace de una forma... Joder, a mí me gusta cómo vendo yo, ¿vale? Yo, sin tener mucha idea, yo trato de analizar desde fuera y me estoy convirtiendo, me estoy empezando a respetar a mí mismo. Hace 5 años no me respetaba. Vendía mierda, no sabía cómo hacerlo. Creo que engañar no he engañado en toda mi vida. Sí que es verdad que una forma de engaño es vender algo que no te gusta. Es una forma de engaño. Pero, bueno... ahora me respeto, veo lo que escribo, veo cómo lo hago, y si yo estuviera desde fuera diría, ese tío me mola cómo vende. A eso me refiero, que lo haga, que sea de una manera limpia, honesta, directa, que se note que hay un pensamiento a largo plazo, que se note que no es el dinero por el dinero, que se note que está intentando contribuir. Al fin y al cabo, vender para mí es una transferencia de valor. Es cómo puedo transferir valor que yo tengo, que yo he creado o que nosotros hemos creado a otro ser humano que posiblemente mejoraría su vida. Eso es lo que yo entiendo por vender. Y eso se puede hacer o bien o mal. Y con los matices del medio. A eso me refiero. Con alguien, no sé si el mejor vendedor de España, eso es demasiado grande, pero alguien que tú admires en la forma de vender. Y puede ser tú misma. Te soy muy sincera, es que a mí yo no le doy esa importancia a la venta, no se le ha dado nunca. Ni siquiera cuando dirigía vendedores. Yo creo que... ¿Entiendes que cuando yo digo venta no me refiero al puro hecho de vender? Por eso te digo que tu forma de mirar es vender. Tu forma de llamarme mi forma de mirar no. Es como yo lo entiendo. Digo, estoy intentando transmitir mi forma de comprender, que cuando digo venta no me refiero a lo que creo que la mayoría Es que de las personas comprenden yo por no tengo venta. el ojo de un vendedor, yo tengo el ojo de un directivo. Que ese es el momento en el que un emprendedor crece, cuando deja de mirar por piezas y toma lo que se llama mirada directiva. Es decir, la capacidad de decir, esta es la cuenta de resultados y todas estas son las acciones que yo tengo que tomar para que la cuenta de resultados se organice. Para empezar, a mi entender, hace falta que el emprendedor se separe de sí mismo y deje de entender que su negocio es una forma de crecer, porque son dos cosas distintas. Es decir, el negocio puede ser una forma de crecer o puede ser una forma de comer. Y ahí, cuando tienes un negocio que es una forma de comer, no siempre te hace crecer, a veces te joroba la mañana. Lo cual también te hace crecer, pero en el fondo quiero decir que no, los negocios... Pero separas de ti. Claro, es decir, pero además que lo separes de ti por dos razones. Primero, porque es más sano, y segundo, porque puedes llegar a tener un negocio que merezca el respeto de ser distinto de ti. Es decir, cuando tú consigues separar el negocio, de momento, lo que empieza a pasar es que el negocio tiene su propia dinámica. Y eso se nota perfectamente cuando tú tienes una empresa que ya es empresa, ya ha dado el paso a ser empresa. Entonces ya no es el emprendedor, ya no es un emprendimiento, ya no es un pequeño negocio, sino que es una empresa, ya tiene entidad. Y con empresa me refiero, ya hay una estructura, ya han pasado años, ya aquello tiene un nombre, ya aquello tiene todo tiene un mecanismo que lo alimenta. En ese momento, la empresa empieza a tener personalidad propia. Y eso se entiende muy bien cuando la empresa tiene ya tiempo. Ten en cuenta que el emprendedor que empieza hoy y que tú dices, yo ya llevo 5 años, pues tú imagínate cómo se pueden sentir los Osborne. 275 años de historia, 9 generaciones, Joder. 348 accionistas que se llaman Osborne. Y lo mismo empezaron como yo, con un sueño y con ganas de mejorar. No, empezaron con hambre. No tenían ninguna ganas de mejorar, empezaron con hambre, ese es el tema. Es decir, el problema es, empezaron detrás de ti, un paso más atrás todavía. Porque el que arranca el negocio, porque lo que tiene que hacer es comer, no se puede plantear cosas tan excelsas. Es decir, no tiene, no tiene tiempo. Y tú no tienes hijos, pero tú no sabes lo que significa cuando tú sales de casa y te quedas detrás 2 chavales que tienen que comer, que tienen que ir al colegio, que tienen que calzar, que tienen que vestir, ponerse la camiseta. Y tú dices, hombre, tengo 2 opciones, o se la pago o la robo.
¿Sabes una cosa? Dígame No es usted. que lo hiciera con hambre, pero salvando las distancias, porque obviamente hay que salvarlas, yo con 23 años, cuando empiezo a emprender, sentía, vuelvo a repetir, salvando las distancias, eso que sentías tú a punto de saltar en una planta X y con un pie arriba, yo con 23 años sentía que la vida era tan asquerosamente... Me estaba defraudando tanto el hecho de vivir y no... Nunca pensé en suicidio ni nada por el estilo. Mi capacidad de comprensión no llegaba ahí. Estaba tan defraudado por el hecho de que no podía comprender cómo un ser humano necesariamente tenía que estar 8, 10 o 15 horas en una oficina para ganar un poco de dinero que le permitiera comer. Eso me parecía lo que suelen llamar la Matrix, esta sociedad, el cómo está configurada esta sociedad, a mí me hacía sentir un profundo daño. Hay niños que cuando están, es lo que llaman en la película Cadena Perpetua, estar institucionalizado. Institucionalizado es aquella persona que está en la cárcel y que da por normal el no tener libertad. Pues yo tuve la suerte. Perdón, es que da por normal no tener libertad porque ha hecho de la institución su casa. A eso me refiero. Pues Sí, pero es que hay una diferencia importante ahí. Es decir, y mencionas cadena perpetua y es importante. Por eso, el personaje negro se plantea volver a la cárcel. ¿Cómo vuelvo a delinquir para volver a mi casa? Eso es la institucionalización. Qué cosa más bonita para un sudaca, además lleno de zetas. La institucionalización no solamente es acepto que no tengo libertad, es en esta falta de libertad tengo mi hogar. Pues ese es el problema. Y eso, yo creo que la mayoría de la sociedad está institucionalizada. Esto que llamamos sociedad es una especie de cárcel. Y el dar por normal el cómo vive la mayoría de las personas a mí me parecía aberrante cuando tenía 23 años. Y aunque yo no emprendí por necesidad de comida, emprendí por necesidad de vida. Porque no consideraba vida lo que tenía y lo que tenía la mayoría de las personas. Entonces era un hambre casi mayor que el hambre físico. Y de hambre físico soy un poco porque me gusta mucho ayunar. Hace poco estuve 12 días ayunando y simplemente acabas comprendiendo un poquito qué es el hambre y qué es no tener... Tienes comida pero no la quieres. Es curioso. Soy un poco monotemático con las ventas porque me encanta. No te preocupes, no vamos a hablar solo de eso, pero hay una faceta que me encanta de verte. Yo en realidad no me preocupo de casi nada, me ocupo de todo lo que me importa, pero Vale. lo cierto es, a mí me encantan las ventas. A mí me parece fundamental saber vender. Lo que pasa es que así no se crece. Es decir, solo con eso no se crece. Mira, para que tu gente lo entienda, porque si no, hace falta poner las cosas con cierto pie en el suelo. Da peus a terra, que dicen los catalanes. Yo tengo en este momento alguien a quien estoy mentorizando que tiene un negocio que funciona maravillosamente bien. Tiene 20 años de negocio. Ha crecido muy bien. Y puedo hablar de esto porque creo que es alguien que conocemos en común. Por tanto, por eso me sale el tema. Y no voy a decir quién es, pero bueno, sabemos los dos de quién estoy hablando. Y es alguien que en un momento dice, yo he crecido desordenado, que es lo normal. Y que a mí me paga para que yo le dé mentalidad ordenada, directiva. Y sabe que lo necesita, pero no sabe qué es. Por tanto, cuando se la doy, dice, no, yo esto no quiero, yo quiero vender, o yo quiero resolver, o yo quiero contratar, o yo quiero... Y yo le tengo que dejar, porque en el fondo, cuando mentorizas así, tienes que tener la capacidad de alejarte y decir, vale, no toca. Le tengo que dejar que haga ese paseo de acá para allá y ya volverá y le diré, no, no necesitas vender, no necesitas contratar, no necesitas resolver, necesitas la integralidad. Necesitas la mente, que lo puedas sostener. Pero sobre todo necesitas entender que un negocio es la suma de una serie de factores y que todos están conectados. Entonces, cuando tú dices, mira, una de las cosas más interesantes que ha pasado con los nuevos modelos de negocios es la aparición del solopreneur. Yo lo digo así en francés porque pues, me sale bonito, que es solopreneur. La gente no lo dice así.
Pero el solopreneuriat tiene una característica que es única y que solamente se pudo dar a partir de la aparición de Internet. Y es alguien que es una sola persona que tiene negocios millonarios. Millonarios me refiero, en Estados Unidos hay creo que son 1000 y pico de personas que una sola persona facturan más de 10 y 15 millones de dólares al año. ¿Solo 1000 y pico personas? Solo 1000 y pico personas. Pero es que estamos hablando de 10, 15 millones al año. No me parece tanto. Bien, pues, No, no, pues entonces no, no me- podrán ser 1000 y una. 1000 y pico personas no me parece tanto en un país que básicamente es el ejemplo del capitalismo y el ejemplo del vamos a crecer. Pero y el ejemplo de- pero 15 millones para una sola persona es un dinero. Es un dinero, sí, Es un sí. dinero. Es un dinero. Ten en cuenta que nosotros tenemos solopreneurios muy conocidos que facturan 2, 3 millones y todo el mundo les va haciendo la ola. Es decir, que Absolutamente. Sí, sí. entonces 15 millones ya es. Está claro. Entonces, ¿cómo consigues eso? Lo consigues entendiendo todas las piezas que tú puedes ensamblar para ir creciendo, no solo vendiendo más. Entendiendo que para esta publicidad necesitas a este experto, necesitas delegar de esta manera, necesitas que esto se haga en este tiempo y no antes ni después. Necesitas saber que esta acción tiene este componente, necesitas montar tu discurso de una determinada manera, necesitas tener una marca personal que esté bien cuidada en el sentido, no solamente, la gente cuando habla de marca personal no sabe de lo que está hablando, ¿sí? Porque no saben lo que es una marca, con lo cual es todo tenemos un cacao muy interesante. Que, Paréntesis, por eso creo que es tan necesaria tu figura o la figura de, ¿sabes quién es José Elías? sí, Sois personas que tenéis un conocimiento que está vetado en España. Por eso José Elías está creciendo como la espuma, porque es un tío que tiene un conocimiento que está vetado en España. La gente no sabe cómo llegar a ser José Elías. No hace falta llegar a ser José para Elías. ser José Elías te tienes que arruinar. Vale, no hace falta llegar allí, pero lo que hablábamos antes del punto intermedio, de verdad que ese conocimiento está vetado en España. Es como, ¿pero dónde está? ¿Pero dónde se habla de eso? No, ¿Quién me lo mira, explica? no, en realidad vamos a ser justos, no es que esté vetado. Has hablado de José Elías y de mi caso y tienen un punto en común. Elías y yo nos arruinamos los dos en la misma crisis, en el 2008. Elías se quedó con 58.000 pagarés y siempre dice aquello de tenía pagarés para empapelar el despacho de empresas que habían quebrado y habían desaparecido. Y yo me quedé con un montón de ladrillo con unos bancos que habían quebrado y desaparecido. Entonces, una de las cosas que pasa, y esto pasa en general en todos los países, forma parte de la condición humana, el emprendedor que no tiene, el empresario, el directivo, el emprendedor, que no tiene un punto de inflexión importante que le haga mirarse a sí mismo, no siempre toma la decisión de contarlo. Y esto es importante, tiene que ver con la segunda carrera. Es decir, aquel que llega a un momento de inflexión donde te encuentras con el muro, tienes que usar ese momento para decidir si lo atraviesas, si lo subes, si lo vas por el lado, si lo vas por este otro, si haces un túnel por abajo, y en eso te estás, de alguna forma, midiendo, evaluando, estás decidiendo qué dejas de lo que traes, qué es importantísimo salvar y encontrártelo del otro lado del muro, porque no todo lo que traes te sirve. Qué bueno. Y hay algunas cosas que has aprendido que casi mejor que las desaprendas. Y hay algunas cosas que has aprendido suficientemente mal como para haberte equivocado, por tanto, eso es mejor que las practiques y las revises. Entonces, esa decisión, ese mirarse a ti mismo o a uno mismo, es empezar una segunda carrera de una manera decidida, y te voy a decir volitiva, es decir, por voluntad, por un acto de decisión, hace que en ese momento, en ese tiempo, en ese entretiempo, desde que eres esto que ha dejado de ser, hasta que te transformas en otro nuevo que puede llegar a ser, en ese andar ahí, hay un tiempo en el que una de las opciones es enseñar lo que sabes. Sin embargo, al empresario que ha crecido, que ha tenido una vida normal, natural, que no se ha arruinado en el 2008, que no tiene por qué darse ese momento. Por tanto, no es justo. Por tanto, ese empresario puede pensar en dar clase en una universidad, puede pensar en dar clase en un máster. Y además hay un cambio fundamental y es, hasta hace 20 años,
Una persona que tenía 65 años, 60 años, lo que estaba era dispuesto a vivir 5 años más y morirse. Hoy en día tenemos una expectativa de vida en España de 81 años los hombres, 86 años las mujeres. Eso quiere decir que desde la madurez profesional, los 60 y pico, hasta que te mueres te quedan 20 años por delante, o 30. Por tanto, ¿qué pensamos muchos? Dice, hombre, pues yo tendré que hacer algo, no me voy a pasar 30 años jugando al golf. No, es un juego desesperante. Es decir, paso no sé cuántas horas teniendo que meter una pelotita en un agujero, y cuando lo meto en el agujero lo cojo y me lo llevo a otro. Dice, coño, siéntate ahí, pide un vino, llama a tus amigos y festeja que has metido la pelotita en el agujero. Pero en ese momento tú te planteas una segunda carrera. Entonces, todos esos cambios, el hecho de que hoy en día Internet permita tener un negocio sin prácticamente nada. Porque tú piensas que para poner un negocio en Internet no necesitas activos prácticamente. Es decir, quien ha puesto este negocio ha tenido que comprar un micro, ha tenido que comprar una mesa, ha tenido que comprar una silla, quien tiene un bar ha tenido que comprar una cafetera. Hoy en día puedes poner un negocio en digital y prácticamente no necesitas nada de activo. Por tanto, da la sensación de una cosa así como on the go. Luego te das cuenta que ni tan on the go, ni tan... Pero Yo digo que la transferencia de valor cada vez es más rápida. La claro, transferencia de valor entre los seres humanos se está acelerando. porque lo que ha pasado es que hay un fenómeno que tiene que ver con la evolución económica, y es Internet ha dado un salto y ha generado la economía del conocimiento. Mientras no había una economía de conocimiento, es decir, no se pagaba por lo que el otro sabe, se pagaba por un servicio, se pagaba por un producto, se pagaba por algo tangible. Qué grande, ¿eh? Es decir, ¿cómo se transfería conocimiento hasta que se transforma en un producto como tal? Básicamente estudiando. Entonces, si tú querías transmitir conocimiento, ¿qué hacías? Enseñabas. Es que antes el conocimiento parece que estaba también localizado en sitios, y en la universidad hay conocimiento. En los filósofos hay conocimiento, pero ahora toda persona que adquiere conocimiento lo puede poner al servicio de los demás a través de la venta. Un matiz que quiero... Matice. Hablas de la economía del conocimiento. Hazlo de cara a la cámara, porque no, pero no, ese deshacer el nudito, por favor, que se vea. Es que tú has visto la cosa bonita. Es que es parte del plan. Cuando leí esto, la manera en la que te he presentado nada más empezar es de forma instantánea. Cuando yo te conozco, veo que te expresas de forma diferente. Para hacer algo análogo de alguien que conocemos los dos, yo escucho por primera vez a Isra Bravo y me di cuenta de que la forma en la que escribe Isra Bravo es diferente a todo lo que he escuchado en mi vida, y me siento tremendamente conectado con esa forma de escribir. Es sin gilipolleces, sin mierdas, sin... Como él dice, escribe como hablas. Bueno, como él dice y como dice todos los copywriters de la historia, tienes que escribir como hablas. Cuando yo te conozco y empiezo a ver lo que haces, me recomiendan tus cursos, que la historia es bastante bonita. Un amigo en común me deja un par de cursos tuyos, estos, y me parece tan extraordinariamente bueno que decido escribirte y pedirte por favor si me lo puedes volver a poner a la venta y me lo vendes. Y compro algo que yo ya tenía. Entonces, para mí eso fue un salto de fe en aquella época, que fue hace 2 años. ¿Te refieres, eso es importante que lo aclares, te refieres a que eres alguien suficientemente respetuoso como para pagar por algo que ya te habían prestado? ¿Eso es lo que quieres decir cuando dices compro algo que ya tenía? Efectivamente. O sea, yo siempre intento, desde hace años, intento construirme como hombre, intento construirme como masculino, intento construirme, para mí lo masculino es lo honrado, lo... Es que este señor hace una cosa absolutamente delirante. Me escribe y me dice, me estoy leyendo tu curso, pero no lo he pagado, así que si no te importa, cóbramelo. Bueno, pues me hablas de la economía del conocimiento. O sea, la razón no solo... O sea, seguramente si no me hubiera parecido bueno, no lo habría hecho. Quizás ahora lo haría, no sé, aunque ahora, si alguien ahora me deja algo y no me parece bueno, lo mismo, yo creo que me sentiría mal y lo pagaría aunque no me hubiera gustado. Pero esto, según leo la primera frase, digo, madre de Dios, ¿qué es esto? Y a ver, cuando hablamos de la economía del conocimiento, para mí, creo que la mayoría del conocimiento que existe es X, que es el que consume la mayor parte de la sociedad, pero hay un conocimiento en la cima de la pirámide, que es el que yo me he básicamente obsesionado con buscar y encontrar y practicar en los últimos 10 años de mi vida, y para mí el tuyo está en esa
parte de la pirámide. Según te leo la primera frase, digo, esto no es la misma información que tiene el resto del mundo. Entonces, por eso existe un precio diferente, por eso... Mira, hay una parte que me... Resumen del capítulo. Actúa con firmeza, actúa con decoro, actúa con compasión, actúa con empatía, actúa con constancia, actúa con flexibilidad, actúa con elegancia. Sé coherente entre lo que dices y lo que haces. Escucha 5 veces más de lo que hablas. Pregunta para aprender, entender y conocer, no para coleccionar datos. He cogido algo que me ha llamado la atención ahí, lo leí hace 2 años y no me acordaba muy bien, pero a medida que voy leyendo esto, me di cuenta de que tu forma de expresarte o que tu forma de transmitir conocimiento es diferente. ¿Y diferente a qué? Pues diferente a la base de la pirámide, que es cómo se expresa la mayoría de la gente. Siento como si la gente cuando te hablara se estuviera guardando algo, como si estuviera intentando mentir, como si estuviera intentando vender. Y digo, pero no hay mejor forma que vender que no intentar vender. Yo te hablo como siento, yo te hablo como veo el mundo. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde aprendes? Porque yo sé perfectamente, a mí mis seguidores creo que me verán que hablo diferente, que me expreso diferente. Yo sabría decirte por qué hablo así. Pero yo no sé por qué tú hablas así. ¿Cómo llegas tú a expresarte de esta forma? ¿Cómo llegas tú a transmitir este conocimiento de esta forma? No sé si es demasiado difusa la pregunta y si se entiende algo. No, la pregunta es clarísima, lo que seguramente tendré dificultad en contestarla. Mira, hay 2 cosas que se han dejado de hacer con la velocidad de los últimos 15 años. Una es leer libros, es decir, aquella cosa antigua de papel. Y digo de papel expresamente, porque la lectura... Tengo 2 en la mochila. Porque, claro, la lectura digital tiene otro componente, otros componentes. Leer e ir al cine o al teatro. Es decir, al final ahí hay 2 elementos que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con lo que te da de herramientas que se han perdido. Y cuando digo se han perdido es el consumo digital de esas mismas cosas no es igual que cuando tú vas al teatro y realmente vives aquello que vivían los griegos, de esto que está viviendo el personaje, me lo hace vivir de tal manera que yo me llevo la experiencia como si fuera mía. Es decir, esa posibilidad, eso que sentiste tú cuando viste Cadena Perpetua, donde dices, ahora recuerdo al personaje que habla de la institucionalización, o ahora recuerdo a un señor con una camisa sin mangas en Tahuantinsuyo. Es decir, eso, que es el ver vivir a otros, es algo que se ha perdido. Y se ha perdido porque tenemos muchísima prisa, porque tenemos mucha necesidad de avanzar hacia cosas que en realidad no existen en ningún sitio, por tanto no sé por qué tenéis tanta prisa en ir a todos lados. Es decir, si las cosas están aquí. Y el problema es que aquí es un sitio que se ha perdido, porque continuamente hay algo que nos lleva a otro sitio. Hay algo que nos lleva a lo que está pasando en el scroll infinito, hay algo que nos está llevando a lo que está pasando en la noticia, en la notificación. Entonces, quita todo eso y vive aquí. Entonces, cuando haces eso, una de las cosas que te pasa es que tienes que nombrar las cosas. Hay una frase de 100 años de soledad que dice, era una época tan antigua que aún las cosas no tenían nombre. Entonces, una de las formas en que te puedes expresarte mejor es porque tengas un vocabulario más amplio. El uso del vocabulario es una de las herramientas de libertad más importantes que hay. Básicamente porque consigues nombrar con matiz. Es decir, lo que está tibio no está caliente, está tibio. Y en ese matiz, a veces, está la decisión. Es decir, si tú no distingues lo tibio de lo caliente, posiblemente si te toca decidir algo que tenga que ver con la temperatura, no podrás decidirlo, porque no distingues lo tibio de lo caliente. Y tibio y caliente son 2 conceptos diferentes, por eso hay 2 palabras distintas. Entonces, antes hablábamos de mentalidad directiva. Pero lo que te he dicho antes en el café es que eres una maga del lenguaje, es impresionante. O sea, no sé si tú supongo que eres consciente, pero es increíble cómo te expresas. Pero porque el lenguaje es una forma de libertad. Es decir, el trabajar el lenguaje, el entender que tienes la capacidad de nombrar el mundo, te da una capacidad, te da un poder infinito. Es
Es decir, el poder decir que eso es así, y eso tiene ese nombre, y esta relación se llamará así, y esta estrategia que yo quiero será de esta manera, y poder nombrarlo, te da una capacidad donde te transformas de alguna manera. Es como, vuelves a ser como un dios en miniatura. Es decir, quien puede nombrar, genera realidad. Esa es la primera frase de la Biblia prácticamente. Entonces, cuando tú eres consciente de que si tú puedes nombrar, generas realidad, empiezas a controlar un mundo que creas tú, y es tu mundo, y para eso tiene que estar aquí, hoy. Por eso cuando yo escribo 2 libros, es decir, Manual de Instrucciones de la Empresa Familiar, que es, esto es lo que hay que entender sobre las empresas, que no tiene nada que ver con las ventas, y no solo porque son empresas familiares, es A mí decir, tiene todo que ver con las ventas. Un día tenemos que hacer una segunda entrevista para matizar qué es lo que yo pienso de ventas, pero sigue, sigue. Ese libro es increíble, leedlo. Manual, ¿cómo se llama? Manual de Instrucciones de la Instrucciones de la Empresa Empresa Familiar. Familiar. Lo podéis comprar en Amazon. Eh, Y este, por si acaso se nos pira, Gobiérnate a ti mismo, aprende a gestionar tu energía para convertirte en una persona altamente funcional. Gabriel Abbás, lo podéis comprar en Amazon. los 2 libros son excelentes, ni que los hubiera escrito yo. Entonces, en el fondo, cuando tú dices que por qué me expreso bien, posiblemente me expreso bien porque hay cosas que tienen que ver con un don. Hay gente que canta bien, hay otra gente que baila, y otra gente, yo hablo, y hablo bonito. Eh, pero Pero espérate, perdón, que te estoy interrumpiendo demasiado. Pero ¿te das cuenta que una de tus cualidades es que eres extraordinariamente buena escribiendo, pero no dices que eres escritora? Eres extraordinariamente buena vendiendo, pero no dices que eres vendedora. Eres extraordinariamente buena comunicando, pero no dices que eres comunicadora. Eso es lo que yo más admiro de ti. Ayer me preguntaban, antes de ayer, una entrevista que me hicieron a mí, ¿cómo te defines tú? Y digo, ¿qué cargo tienes? Digo, soy un tío que pasaba por aquí. Yo soy un tío que aprende cosas. Eso es lo que... No quiero ahondar más en el tema, pero para mí eso es vender. No tengo ningún género de necesidad de vender, porque yo no hago las cosas por vender. Hago las cosas por aprender, por mejorar como ser humano, por tratar de conocer. Es una cosa casi egoísta. Quiero expresarme mejor, porque expresándome mejor, no me voy a hacer un curso para expresarme mejor, para venderte que me expreso mejor. Eso es lo que hace la sociedad. Y eso es lo que yo veo en ti. Yo hago un curso, si es que tengo que hacerlo, o vivo no sé qué experiencia para expresarme mejor, porque en la medida en la que mejor me expreso, mejora mi realidad. Y que si luego tú quieres comprarme esta habilidad que he desarrollado por interés propio, cómprala si quieres, pero tú no te vendes como eso. No sé si me explico. Y por eso, en mi cabecita, es la venta suprema. Quien no vende. La venta es el arte de la guerra. Eso lo explicaría el Sun Tzu este. Tiene sentido lo que estoy la diciendo. tercera entrevista la tenemos que hacer para hablar de Sun Tzu y de por qué la gente habla de guerra cuando habla de comercio. Porque una de las cosas importantes es, en la guerra se busca el exterminio del enemigo. En el comercio se busca crecer junto con el enemigo. Por tanto, yo tengo un serio problema con que se hable del Sun Tzu cuando se habla de comercio o de empresa. Pero no es contigo. Es que cuando yo hablo de guerra ni siquiera hablo de guerra. es la Yo creo que tercera. Sun Tzu ni siquiera está hablando de guerra. Por eso te digo, bueno, para la tercera tercera, entrevista. para la tercera. Venga. Tenemos 3 citas. Nos quedan 12 minutos, corre. No corras. Venga, sí. Nos queda otra entrevista y 12 minutos. Tú hablas de venta y yo hablo de mirada directiva. ¿Por qué? O porque yo hablo de mirada directiva, vamos. No sé por qué tú hablas de venta. Bueno, posiblemente porque cada uno está en su momento, ¿no? Y porque cada uno lo nombra de forma diferente. Pero venga. Cuarta entrevista. Para mí no hay nada que no sea venta. Nada. El Sí, mero pero- hecho de existir sí, es vender. sí, pero Vender es transferir valor. no. Para mí sí. No, vender es transferir valor, a un precio. Y tener una empresa no tiene nada que ver con transferir valor a un precio. Quiero decir, en el fondo, si Estoy tenemos... súper en desacuerdo con eso. Mm, Porque, y estoy a la vez en acuerdo. Estoy en desacuerdo por lo que tú crees, pero en realidad no hay nada que no tenga un precio. Todo tiene un precio. No hay nada que no lo tenga. sí, pero al Es margen el precio de la vida, el precio de la energía, el precio de... Me parece bien. Pero cuando se habla de ser emprendedor, se habla de una gestión económica. Por eso te digo que hay un punto en el cual el emprendedor en Internet tiene que despegar de toda esa parte y solamente crecerá cuando empiece a aplicar mecánicas de negocio a su negocio. Ujú. Es decir, así de sencillo. Déjame meterme con eso. Métase usted con esto, caballero. No lo vi. ¿Puedes responder en breve a esto? Solo una pincelada. No. Pinceladísima. ¿Me dijiste breve? Los jefes de ventas de las empresas que has dirigido, ¿dónde se forman? ¿Cómo
Las empresas que facturan millones, que me queda muy lejos en mi mente de tratar de comprender cómo lo hacen, evidentemente son personas que tienen un conocimiento ligeramente parecido al mío, al menos están en el mismo camino. Yo estoy aprendiendo a vender, esas personas han aprendido a vender o están... ¿Esa gente dónde se forma? ¿Con americanos? ¿Con norteamericanos? En las empresas que yo he dirigido hay vendedores, hay jefes de ventas y hay directores comerciales. Ujú. Cada uno se forma en un sitio distinto. Eso es súper interesante. El vendedor normalmente se forma en la calle. El jefe de ventas se forma en una escuela de negocios. Y el director comercial se forma teniendo mirada directiva. ¿Ves cómo hemos llegado a la conclusión? Qué grande, vale. O sea que en las escuelas de negocios realmente sí que se enseña a vender correctamente. Esa es la... El problema es que hay una falta de respeto por la enseñanza que yo creo que hace falta bajar a tierra. Es decir, hay todo un coro de gente diciendo en la universidad se enseñan cosas que no sirven para nada. Eso forma parte de una prepotencia insoportable. Es decir, si tú ignorancia profunda. Si tú quieres que te opere un cirujano que no ha aprendido nada en la universidad, de verdad hay algo que no tienes bien en la cabeza. Entonces, parte de lo que pasa es en la enseñanza, en la escuela, en el preescolar, tú lo que aprendes es que fuera de papá y mamá hay un mundo. En la escuela aprendes que en la medida en que te pegues con el otro tendrás más o menos patio. En la enseñanza ya, en la adolescencia, lo que aprendes es que posiblemente existe el conocimiento ordenado por asignaturas y eso te hace abrir cajones en la cabeza. Y en la universidad lo que aprendes es a categorizar información. Así. Joder, qué maravilla. La enseñanza está organizada de esa manera desde los griegos. Es decir, y a partir de ahí luego tienes enseñanza superior. Por tanto, claro que las escuelas de negocios sirven. Claro, es decir, yo hago un máster. Soy consciente de que lo estoy diciendo desde la profunda ignorancia. Yo hago un máster. Como yo he ido a la universidad, pregunto para saber. Yo tampoco he ido a la universidad, lamentablemente. Es decir, yo hago un máster cuando tengo 10 años de carrera. Ya. Es decir, yo ya dirigí a gente cuando hago el máster. Por tanto, tengo un máster, sí, pero yo venía con 10 años de carrera. ¿Dónde aprendí a vender? Vendiendo puerta a puerta. ¿Dónde aprendió Irra? Puerta a puerta. ¿Dónde aprendieron los mejores vendedores que yo he tenido? Puerta a puerta. ¿Cómo se aprende? Recolectándonos. Joder, qué grande, qué frase. No se aprende haciendo un curso, se aprende diciendo, tengo este producto que vale tanto. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer para exacto, que tú lo comprendas, lo entiendas? ¿Dónde tengo que ponerme? ¿Dónde tengo que ponerme para que el que puede pagarme me vea? Uf, qué bueno eso, por Dios. Y eso lo hace el señor del mercadillo todos los domingos o los lunes o los martes. ¿Sabes lo que ocurrió hace una semana? Estaba caminando por Madrid y viene una chica y me dice, una chica de estas que con una carpetita en la mano y con un boli para venderme algo para una ONG, me dice, ¿tienes 30 segundos? Y le digo, si caminas a donde yo voy, sí. Y me dice, vale. Entonces empezamos a caminar y le digo, antes de que digas nada, digo, ¿caminarías conmigo aun sabiendo que no existe ningún género de posibilidad de que te compre absolutamente nada, ni que firme nada, ni que te deje mi mail, ni nada, de nada, de nada? Y lo harías solo por el placer de estar con un desconocido y contarle lo que le tienes que contar, aun sabiendo que no le interesa en absoluto. Soy un poco prepotente quizás, pero me dijo ella, sí. Entonces nos pusimos a caminar. Me contó todo, la dejé hablar durante un par de minutos, pues los negritos de África, pues no sé qué, pues no sé cuántos, pues no sé qué. Le hice una serie de preguntas. Yo siempre me veo a mí mismo, sé que no sé si está bien o mal, pero cuando veo a una persona que le brilla un poquito los ojos y que la veo un poquito, lo que yo llamo desviada, digo, ¿cómo podría transmitir conocimiento a esta persona para que le fuera mejor la vida? Le hice una serie de preguntas y luego le digo, vale, ahora voy a contarte algo. Digo, a ti no te gusta lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿Y lo haces por necesidad? Sí. Y le dije, ¿cuánto eres consciente de que esto que estás haciendo estás desarrollando en realidad una de las habilidades más extraordinariamente positivas que puede desarrollar un ser humano, que es la capacidad de vender y la capacidad de recolectarnos, ¿qué dirías tú? Y le hice un clic en la cabeza, no lo había entendido así, ella pensaba que estaba ahí y es el último sitio del mundo donde querría estar. Un ratito después entendió, como yo suelo decir un poco hippiescamente hablando, entendió que el universo, o no lo llames así si no quieres, le estaba dando una formación brutal sin que ella fuera consciente de ello. Pero la hice ser consciente de la importancia de estar ahí haciendo lo que hacía.
que era una base que estaba construyendo bestial para todo lo que el destino, lo que la vida le iba a traer. Pero solo podía seguir creciendo y subir de nivel en el juego de la vida si era consciente de lo que estaba haciendo. Voy a pasar de las ventas porque estoy un poquito hasta las pelotas. Pero te voy a hacer una pregunta de ventas. Dime algún consejo en lo que para ti sea el ABC. Y esto rápido, ¿eh? ¿El ABC de qué? El ABC de la venta, el ABC de la transferencia de valor, el ABC de... Es que es muy importante que aclaremos, si me pides el ABC de tener un negocio o el ABC de las ventas. Te digo por respeto a tu gente. ¿Vale? Es decir, si yo te digo el ABC de las ventas, no tiene nada que ver con el ABC del negocio. ¿Puedes decirme ambos, pero de una manera rápida? ¿Por el mismo precio? No. Es que quedan unas cuantas preguntas espectaculares. Vale. Entonces, el ABC de la venta. Si no piensas exactamente en lo que necesita el que tienes delante, no venderás nada, nunca. Maravilla. El ABC del negocio. Si no eres capaz de entender que el negocio es un todo donde está lo que vendes, lo que creas, la manera en que se organiza, el flujo logístico, la distribución, la parte financiera, si no eres capaz de entender todo eso, jamás tendrás un negocio. ¿Sabes lo que me fascina de ti? Que yo enseño las dos cosas. Que la manera en la que te expresas es como si lo estuvieras leyendo prácticamente. O sea, lo tienes tan extraordinariamente claro en la cabeza, o sea, la manera en la que transfieres información es... Me quito el sombrero, de verdad. Cuando tomamos aquellos chopitos en Marbella, cuando nos conocimos aquella vez, hace 1 año y medio o 2 años, no lo recuerdo, me hablaste de una cosa que realmente no dejo de pensar en ello, básicamente. Porque me abriste un mundo que para mí era desconocido en ese momento, y es la palabra crecimiento geométrico. Quizás lo recuerdo mal, pero creo que lo has mencionado antes. ¿Puedes explicar qué significa el crecimiento geométrico? Hay 2 tipos de crecimiento en una empresa. El crecimiento, digamos, bueno, en general, pero el crecimiento aritmético, y es, yo hoy tengo 10, mañana puedo tener 15, pasado puedo tener 20, y al día siguiente, o al año siguiente, o al siguiente quinquenio puedo tener 30. Eso es un crecimiento aritmético. Crecimiento geométrico lo que te permite es, hoy tengo 10, y puedo dar el salto a tener 1000. Y luego puedo dar el salto a tener 10.000, y luego puedo dar el salto a tener 1.000.000. Y curiosamente, los 2 esfuerzos son idénticos. Joder. Solo necesitas entender en qué mercado estás y a dónde estás dirigiéndote. Y el crecimiento geométrico es algo que de alguna forma ha puesto sobre la mesa Internet. ¿Por qué? Porque en la vida analógica es muy difícil que con un mismo producto tú llegues a 1.000.000 de personas. Es decir, puedes hacerlo si estás en televisión, puedes hacerlo si estás en radio. Es decir, aquellos mecanismos de distribución, por eso es importante tener mentalidad de empresa, tener mirada directiva. Es decir, si tú estás hablando en televisión, lo que estás haciendo es usar un canal de distribución, no un canal de comunicación. Es decir, tú estás decidiendo que pones tu mensaje en ese canal de distribución, y para eso tienes que decidir quién es tu cliente, y para eso tienes que decidir cuál de ese segmento que tienes como audiencia es el que te puede pagar. Y el que está aquí y el que está aquí no te importa, en el sentido de no puedes dirigirte a todos, es decir, tienes que dirigirte a ese, no porque sea el que te va a llevar a un grado superior de crecimiento y te abra 7 chakras, sino porque ese te puede pagar. Entonces, el crecimiento, ese tipo de crecimiento te lo da Internet porque te permite conectar con una audiencia. Por ejemplo, la audiencia que habla español son 500 millones de personas. Nunca antes de Internet alguien había podido comunicarse y lanzar un mensaje donde un único producto se pueda vender de manera exponencial. Yo tengo hoy una audiencia de 100, y si mañana toco una audiencia determinada, puedo estar de pronto ante una audiencia de 1.000.000 con el mismo esfuerzo. En el momento en el que tú consigas conectar esta entrevista en un canal en Miami, esa entrevista tiene 100 veces más audiencia que si pones esta entrevista en un canal de Mijas. Eso mismo, se llama parecido, Mijas y Miami. Son como, pero uno es más grande que el otro, ¿no? Entonces, ahí tienes de alguna forma... No rías. Ahí tienes de alguna forma cuál es la posibilidad de crecimiento. Ahora, ¿cómo manejas eso, Antonio? Y eso es lo importante. ¿Cómo manejas eso? Y es lo que a la gente le cuesta horrores porque no tiene mirada directiva, es cómo proyectas
tu estrategia. Porque la gente tiene somos enormemente pedestres, es decir, al final cada uno está pegado a su realidad y separarlo de ahí. ¿Cuál es mi trabajo cuando yo mentorizo? Que es decirte, no quites los pies del suelo, pero pon tu cabeza aquí arriba para poder ver con una foto con más perspectiva. Mirarás lo que estás haciendo y mirarás lo que tienes hacia adelante. Pero no quites los pies del suelo. Por tanto, si yo vivo con gente, rodeada de gente que solo me habla de abrir chakras, llegará un momento que viviré a 33 centímetros del suelo, una especie de levitación continua. Hombre, no es mal sitio, pero te puedes pegar una torta. Sin embargo, el que no se mueve de ahí, el que está tan pegado al suelo, que no tiene ninguna perspectiva, es dificilísimo hacerle entender, aunque parezca mentira, cómo tiene que mirar para ver un foco más abierto. Y tú me preguntabas esta mañana antes de empezar la entrevista, ¿cómo había hecho yo el paso de la formación en cursos a dar mentorías de alto valor? Porque en el fondo es un itinerario. Es decir, ha habido gente que se ha formado conmigo, como tú, el curso, los libros, y hay gente que quiere seguir entendiendo qué se hace con todo eso. Es algo así como, ya me has vendido la caja de herramientas, ahora vamos a usar Ahora las tengo que usarla. herramientas Sí. en este caso concreto, que es mi caso. Y a mí me pasa algo curiosísimo. Yo mentorizo hoy gente que está formada con mis cursos y de pronto le digo, mira, es esto lo que estás haciendo. Y entonces aparece la resistencia al cambio. No, 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 yo no, yo. Y no, porque esto es así. Y tienes que tener una paciencia infinita. Pues dices, me llevará 4 sesiones hasta que le pueda moverlo de aquí. Vale. Cuando por fin lo mueves, dice, Eureka, ahora lo he entendido, es esto. Y de pronto digo, pero tú no te acuerdas que yo en el curso tal dije esto. Ay, va, sí que es verdad. Pero claro, yo no lo había visto así. Tú dices, claro. Es casi imposible. Leyendo algo es casi imposible. O sea, con el minuto que te vi en Marbella, el primer minuto me dijiste ciertas cosas que ya había leído previamente, pero no te hace clic. Claro, Es la manera en entonces, la que transmites. Yo lo llamo vibración, sabes que es un poco hippie, pero la vibración. Aquí hay una vibración, por la vibración de tu voz, la vibración de ser capaz de decir esto que no estás viendo es que es así. O sea, si tú coges a la persona, le pones aquí, de repente lo ve. pero además hay algo que tiene que ver con algo práctico. Es decir, la gente tiene que entender que todo esto que hablamos, que en el fondo no deja de ser una presentación amplia, bonita, espectacular, fardona, como le quieras llamar, de lo que sabemos, de lo que podemos hacer, de nuestras posibilidades y de Las lo que podemos habilidades. entregar al otro, al final todo eso cuando lo bajas a tierra y dices, pero esto cómo se come, es solamente cuando en mi caso, por ejemplo, una mentoría o en otros casos, es decir, la gente tiene, cuando se dice, lo que leas, implementalo, pero claro, la gente no sabe cómo se hace eso, cómo se baja eso a Ese tierra. fue de los mejores consejos también que escuché tuyos cuando nos conocimos. Hablando de mi manual, me decías, muy bien, pero ¿cuánta gente de los que lee tu manual realmente al terminarlo saben exactamente qué es lo que tienen que hacer? Y he tardado 2 años en sacar yo una formación donde explico, esto es lo que tenemos que hacer. Claro. Y yo he tardado 3 años en decir, bien, además de la formación, si realmente alguien quiere cambiar, lo que necesita es decir, dime cómo vamos y enséñame cómo se hace. Porque el examen de conducir tiene dos exámenes, el teórico y el práctico. Es más, en los países muy avanzados es que prácticamente no hay teórico, pero lo que no sucede nunca es que haya que te den un carnet de conducir solamente con el teórico. Qué grande, Es decir, qué bueno. en Estados Unidos no necesitas pasar el examen, hombre, sí necesitas, pero quiero decir, no hay esta cosa tan formal que tenemos nosotros de tienes que estudiarte, no sé qué, con que puedas conducir y conozcas las señales y lo puedas demostrar es suficiente. Pero no hay nadie que te dé un carnet de conducir si no puedes ponerte en un coche y moverlo de A para C. Y ahora no solo no hay nadie, sino que hasta te lo quitan. Sí, y bueno es. ¿Crees que sabes? Es una pregunta grande y rara, ¿eh? ¿Crees que sabes cómo llevar a cualquier persona a ser millonaria si se esfuerza y hace lo que tú dices que tiene que hacer y lo hace a rajatabla? No, ¿Crees que es un no, ABC, es un si haces esto ocurre esto o no? no, es que yo no me dedico en absoluto a ser millonarios. Para mí, cuando yo hablo de millonario, sabes que mi proyecto es Ricos y Libres, cuando yo hablo de millonario es una persona que ha roto una serie de miedos y que ha tenido, o sea, la manera en la que yo vendo mi manual es el conocimiento correcto y la práctica correcta conducen a la riqueza y a la libertad.
Pero ser rico no es ser millonario. Por eso, Y pero, tener pero riqueza... mi pregunta va mucho más allá. Cuando digo millonario es, tú tienes la línea trazada del punto A al punto B, la mejora. Cuando hablo de millonario es la mejora del ser humano. Pero estabas hablando con alguien que antes te dijo... O sea, estás tan segura de lo que haces que dices, tú haces esto y te digo que van a ocurrir cosas. Estás hablando con alguien que antes te dijo que hay una diferencia entre tibio y caliente. Por tanto, si tú me dices si yo estoy preparada para formar millonarios, la respuesta es no. Si yo estoy preparada para llevar de la mano a alguien del punto A al C, en lo que yo conozco, no sabría hacerlo enseñando a esquiar sobre la nieve, porque no sé esquiar, pero en lo que tiene que ver con, claro, es decir, estar preparado para llevar a alguien del punto A a B, C, no, ni tengo un taxi ni sé enseñar cómo ser astronauta. Ahora, en lo que tiene que ver con la mentalidad directiva, en lo que tiene que ver con empresa, en lo que tiene que ver con la... Vela, tienes que hacer monólogos si no los haces. Bueno, en el fondo pienso que la verdad es que creo que es lo que tendría que hacer. Yo creo que debería chapar todas estas cosas y dedicarme a esto. Pero además así. Y además hacerlo con una... que subo una cortina como un paywall, diciendo, si quieres seguir escuchando, mete la tarjeta. Entonces, lo que te decía es, sí, si puedo llevar a alguien de A a C, si yo empiezo una mentoría, te puedo garantizar que la persona... Quiere decir, si yo empiezo una mentoría es porque de alguna forma hemos pactado... Conectado, sí, sí. No, y hemos pactado de dónde a dónde queremos ir. Vale. Lo que pasa es que, bueno, ahora que no nos escucha nadie, si te digo, yo puedo empezar una mentoría contigo y tú me pedirás que yo te enseñe a vender. Y yo te diré que sí. En mi itinerario personal, yo te llevaré a que tú tengas una mentalidad directiva que te permita vender y otras cosas. Porque yo sé que si solamente supieras vender, no llegarías a C. Lo cual no quiere decir que te engañe. Lo cual no quiere decir que te Estás lleve... diciendo lo típico que se dice siempre de, tú llámame por lo que quieras, que yo te voy a dar lo que necesitas. Sí, pero con cierto respeto, porque también hay veces en que sea sí, respuesta sí, pero cuidado con eso, porque si no podemos caer con mucha facilidad en aquello de ella no quería, en realidad decía que no, pero en realidad quería que sí. Tú dices, no, si te dijo que no, es que no, y no es que sí. Es decir, la gente quiere ir donde quiere ir. Entonces, eso que yo voy a interpretar donde tú tienes que estar, violenta la libertad del otro. Diferente es que yo entienda, que yo perciba en tu mensaje que cuando tú me dices quiero vender, tú estás pensando en Grande. determinada cosa. Y yo entiendo que para conseguir esa cosa en el negocio tienes que ir por este camino para llegar ahí. Por tanto, venderás más, hombre, seguro. Pero no te estaré enseñando a vender. Te estaré enseñando a pensar cómo hacer una empresa que funcione, cómo tener un discurso que sea coherente, cómo tener una marca personal que realmente sea mucho más que lo que dicen estos imbéciles que hablan todo el tiempo de marca personal y no tienen la más remota idea de lo que dicen. Es decir, te enseñaré a usar el puzzle que necesitas para tener un negocio que te lleve a mayor facturación, a mayor beneficio y específicamente a que dure en el tiempo, porque tomes las acciones necesarias para que dure en el tiempo. Si solo te enseñara a vender, no tendrías nada de eso. Está claro, pensamos igual. La verdad es que cuanto más te conozco, y desafortunadamente te conozco poco, pero me fascina cómo eres, cómo te expresas. Ya lo he dicho, así que no lo voy a volver a repetir, pero ahora te veo tu faceta de monologuista, el increíble sentido del humor que tienes. Eres una caballera en versión mujer, tienes el don de la caballerosidad, de ver al otro, de ese respeto que mi padre me enseñó. ¿Qué harías si tuvieras dinero infinito? ¿Dónde pondrías tu amor? ¿Dónde pondrías tu energía? Mañana no hay dinero, no existe el dinero en la Tierra. ¿Qué harías? ¿Qué harías mañana? ¿Dinero infinito o no existe el dinero? Da igual, dinero infinito. O sea, quiero decir que... ¿Te refieres a sacar un billete de 50 cada vez que quieras? Sí, lo que quiero decir es que es exactamente igual. Cuando no tienes que preocuparte de eso, cuando no tienes que ocuparte de eso... Tengo la varita mágica, puedo hacer lo que me dé la gana. Sí, ¿dónde pones tu energía? En aprender idiomas. Me iría a Japón a aprender japonés. Y luego me iría a China a aprender chino. Y luego me iría a Rusia a aprender ruso. Y luego me iría... Si de verdad así dices... Sí. Dices, puedo hacer lo que quiera todos los días. Pero lo que quiera. Y además, porque si puedo hacer lo que quiera, quiere decir que además tendría tiempo infinito. Bueno, eso no te lo doy. Ah, eso no me lo das. No, ni de Vale. coña. Porque quiero que sepas que vas a morir, porque para que Vale, lo hagas. entonces iría a Japón un ratito, pero no, los otros dos no.
iría a Japón a aprender japonés, que es una cosa que me parece interesantísima y Japón me parece un país extraordinario. Pero creo que en el fondo haría lo que te decía al principio que no he dejado de hacer nunca, que es aprender cosas, ¿no? Y sí, creo que aprendería. Y creo que a mí los idiomas me fascinan. Es decir, y los idiomas me fascinan posiblemente porque... Sabes 4 que yo sepa, ¿no? Sabes alemán, francés, inglés y español, ¿sabes más? Sí, un poquito de italiano, un poquito de portugués. En realidad, una vez que sabes 2, de los latinos, luego el resto son relativamente fáciles. Es decir, hay idiomas que me costaría muchísimo más. Em, Qué bonito aprender. yo creo que, que cuando alguien tiene mucho tiempo disponible, con recursos, creo que la opción de aprender cosas, cada uno podría aprender lo que le diera la gana, ¿no? Pero la opción de, insisto además, yo no me refiero a aprender conceptos, me refiero a aprender mecanismos. Otra vez, es decir, mecanismos. A mí el mejor regalo que me hicieron en mi infancia fue un mecano. A mí me regalaron un mecano ¿Quién te lo regaló? mis padres, los reyes, una de Sí, estas sí, sí. ensoñaciones. Es decir, eh, a mí me regalaron un mecano, a mí me regalaron un microscopio, a mí me regalaron una bicicleta y a mí yo tenía un patio con una higuera. Es decir, árboles a los que trepar, ¿no? Entonces, esas 4 cosas es lo que uno tiene que intentar hacer. Creo que entretenerse, ocuparse en encontrar mecanismos, en saber cómo las cosas se ensamblan. Eso del profesor aquel tarao, de esto, cuánta gente ha trabajado para esto, ¿no? Em, eso es algo que yo de verdad, si alguien me dice, ¿qué puedo hacer para crecer? Ahora que la gente tiene esta obsesión por abrir chakras y pasar a dimensiones superiores, es decir, busca mecanismos que te interesen, que te interesen en el sentido que te llamen la atención y mira cómo funciona. Desármalos. Qué maravilla. Yo recuerdo mi madre me contaba una cosa horrible, tengo una niña insoportable. Yo tenía 2 o 3 años y estaba desmontando el teléfono. Un teléfono de tubo que la gente tuya no tiene la más remota idea de lo que era, pero una cosa que se levantaba así, se le ponía uno en la oreja. Entonces, yo lo estaba desmontando. Pero claro, cuando vino mi madre me dijo, ¿pero qué estás haciendo rompiendo el teléfono? Y yo me di vuelta y dije, no, estoy inventando el teléfono. Yo me imagino que aquella niña lo que quería era saber qué había dentro. Es decir, cómo funcionaba. Ahí está el crecimiento, cuando tú tienes interés en saber cómo funciona el mundo. No comprendes algo. Claro, es decir, y por eso es que solamente quien tenga la capacidad de ver sistemas completos, por eso yo llamo a que un negocio es un sistema y la venta es una pieza, sistemas completos, mentalidad directiva, sistémica, entonces puedes controlar el cambiarlo, porque si no cambiarás una pieza y el resto estarán funcionando como antes. Perdón, si no lo digo, exploto. Diga, ¿Has visto la película La leyenda de Bagger Vence? no. De un golfista. Habla, si buscas en YouTube la percepción sistémica, te va a salir un pequeño trocito de... Sí, sé qué película me dices. Es impresionante, habla de eso. Terminamos, venga. Preguntas rápidas. ¿Dónde aprendiste a escribir así? ¿Has leído mucho? Dame 3 o 4 libros potentes, dame... 3 o 4 libros potentes, la Biblia, Cien años de soledad, Los Tres Mosqueteros. Y escribiendo mucho, me imagino, ¿no? Escribiendo mucho, pero leyendo mucho. Sí, vale. ¿A qué edad, Ahora, a qué edad empezaste a escribir? a escribir en plan artístico, no sé, yo publiqué mi primer cuento con 13 años. Madre mía. O sea que llevas toda la vida perfeccionando esa habilidad. Vale. Ahora, también te digo, y es justo, hay gente que canta bien y no todo el mundo canta bien. Yo hablo bien y no todo el mundo tiene por qué hablar bien. Que eres consciente de que es una habilidad Es que no un- todo el mundo la tiene por hay, qué hay tener. veces, hay cosas que son un don y es importante decirles a los demás que no tienen por qué ponerse a esa altura. Lo importante es controlar el lenguaje, lo importante es llevar el lenguaje a que te permita crear realidad. No hace falta comunicar de manera brillante. Yo canto en la ducha y no tengo que cantar como una soprano. En Gobiérnate a ti mismo, en el libro este, hablas de energía y de dominio. Tú sabes que yo medito bastante y que hago cursos de meditación donde meditamos 10 horas al día, los cursos de Vipassana. ¿Hasta qué punto eres consciente de que muchas de las cosas que dices, energía, dominio, vivir en el aquí, pensar, analizar, microscopio, es propio
de un meditador avanzado, muy avanzado, o personas que sin haber meditado, te voy a decir una cosa un poco rara, que en otras vidas lo hicieron mucho o que llevan muchas, 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 muchas vidas a sus espaldas y que en esta tienen un alto nivel de consciencia. Es decir, yo te escucho y digo, esta mujer es como si fuera una monja budista hablando, pero no sé si eres consciente de ello. Tú tienes algo de conocimiento de meditación, has leído libros de meditación, entiendes los conceptos. Es que los entiendes de forma natural. ¿Sabes? Es decir, yo me estoy convirtiendo, salvando las distancias, en una Gabriela. Gracias a mi entrenamiento en meditación, estoy teniendo una percepción sistémica de la realidad, estoy viviendo en el aquí y en el ahora, estoy gobernándome a mí mismo, estoy comprendiendo los conceptos de la importancia de la energía, etc. Pero es gracias a mi entrenamiento en meditación. Tú parece que vienes hecha de casa así. Si yo me pusiera muy filosófica, y si tuviéramos mucho tiempo que no tenemos, yo te diría que la familia de mi padre tiene origen en una gente que vivió en 1400 y pico, a quien la Iglesia católica expulsó por herejes y que eran considerados brujas y cosas así. ¿Quién Pero es? no tengo tiempo. Los valdenses. Los Los valdenses. valdenses. Qué maravilla. Pero al margen de esas cosas, que Bueno, son joder, más o menos esotéricas, y no todo el mundo tiene que tener cosas raras en el pasado, ni tener brujas como antecedentes, Inocencio III nos transformó en herejes, hasta que el Papa nos saqueó de la herejía porque le dimos pena. Bueno, quitando esas cosas, que son un poco para ponerme a la altura de la parte de la apertura del chakra y las religiones y la meditación, lo que sí es cierto es, absolutamente cualquier persona tiene que entender, primero, que comunicamos de una manera integral, es decir, nadie comunica solamente con la voz, nadie comunica solamente con la palabra, se comunica con el lenguaje no verbal, se comunica con la mirada, se comunica, hay una forma de energía, pero es cierto que además cada uno tiene que, o creo que sería importante que la gente pudiera entender que somos energía, es decir, generamos energía. Generas energía porque si tú pones una mano al lado de la otra, percibes que de aquí emana algo que recibes de este lado. Y lo puedes trasladar a terceros, es decir, la imposición de manos no es más que eso, es decir, cuando te dicen que alguien puede sanar por imposición de manos, en realidad lo que estás haciendo es levantar la mano y poner la mano sobre alguien que tiene una dolencia y puedes de alguna forma calmar. Puedes entender que eso es magia, o que es sencillamente una transmisión de energía. Pero lo que sí es cierto es, cuando tú actúas y eso forma parte de lo que yo llamo mirada directiva, es decir, hace muy poco yo le decía a alguien, tienes que entender que esto que tienes que hacer tiene una puesta en escena. Es decir, si tú vas a hablar con tus empleados para transmitirles algo, no lo puedes hacer de cualquier manera. Es decir, cada elemento de comunicación tiene se arropa de una determinada forma. Tenemos que ser conscientes de que montamos determinados escenarios de manera continua. Cuando empezamos esta entrevista, tu gente no lo sabe, pero al llegar esto estaba dispuesto de otra manera. Es decir, estábamos separados por la mesa y tú dijiste, yo quiero que corra la energía de uno a otro. En el fondo es una puesta en escena. Es decir, y eso mismo tiene que ver con la manera en que tú comunicas, tiene que ver con y eso tiene que ver con cómo creas tu discurso. Cuando yo te digo que si vas a generar una marca personal tienes que definir cómo creas tu discurso, no me refiero a que hagas un test para saber si tienes que usar más la palabra verdoso que azuloso. No digo esas tonterías. Lo que digo es, generamos una forma como de ideas, de conocimientos, generamos realidad que se transfiere al otro de una determinada manera. Entonces, si yo te digo, ¿qué tal estás, Antonio? No se parece en nada. Yo te digo, Antonio, ¿qué tal estás? Es que no se parece en nada. En nada. Y si yo digo, mira, cuando puedas me terminas el informe, pues no se parece en nada. Antonio, ¿no te importaría, por favor, me traes el informe que lo necesito? En realidad lo necesitabas en media hora. No se parece en nada.
Por tanto, liderar Joder. tiene mucho que ver con cómo manejas el espacio, cómo manejas la capacidad de comunicación, con cómo transmites lo que quieres, lo que necesitas. Porque liderar consiste en que un grupo de gente determinado te acompañe, A un lugar. escoja ir contigo a donde no querrían ir solos. Joder, qué bonito. Es decir, cuando uno escoge un líder es, esta persona me puede llevar allí donde yo solo no quiero, no me atrevo, no tengo fuerzas, no tengo todas las herramientas, no sé qué ha de ser cuando llegue, por tanto, que me lleve esta persona. Que puede ser un líder religioso, puede ser un líder político, puede ser un líder en la empresa, puede ser un líder, el gurú que te toque de turno. Pero en el fondo, cuando tú haces todo eso, tienes que tener conciencia del escenario. Es decir, tienes que tener conciencia de, Estar en el presente. Si no estás en el presente. pero además construirlo de una determinada manera. Y eso tiene que ver con la energía, incluida la energía del grupo, incluida la energía de la gente que estás moviendo. Cuando tú diriges 100 personas, no puedes, no diriges 100, no mueves 100 camiones, mueves 100 camioneros Joder, qué grande. que les duele la cabeza, que han tenido un niño, que tienen miedo de que se les despida, que están cabreados, que se acaban de separar, que se van a casar, que no pueden pagar la letra. Son 100 tíos metidos adentro de un camión. Si no lo tienes claro, no podrás jamás ni disolver una huelga, ni conseguir que cambien todas las rutas de A a B, porque resulta que por B se gasta menos gasoil. Joder, veo una capacidad empática bestial. Lo cual, que sepas que también te lo da la meditación. Así que eres una monja meditadora budista sin saberlo. Vale, bueno, terminamos. Dos cosas. Una que me interesa personalmente y soy muy pesado porque te lo he dicho 84.000 veces. A mí esto me flipó y básicamente me ha ayudado mucho a estar donde estoy. No lo vendes desde hace 2 años. Y el otro tampoco. ¿Cómo podemos hacer para que lo vuelvas a vender? ¿Hay alguna posibilidad de que para mi audiencia de repente te escriban un email y digan vengo de parte de esto y que se lo empieces a vender? Eso, punto uno, no me contestes. Te voy a hacer toda la pregunta. Como te he dicho antes, estoy empezando a estar en disposición económica de poder contratar tus servicios como mentora o al menos el paso 1 de la mentoría que me pasaste el otro día. ¿Qué tiene que saber una persona si te quiere contratar? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? Y no voy a decir que puede esperar porque eso creo que ya... esto no creo que sea un ejercicio de validación porque creo que ya está explicado todo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer una persona? Respóndeme primero a esto si es posible. Gabriela@conversaciondenegocios.com. Vale, gabriela@conversaciondenegocios.com y entiendo que conversaciondenegocios.com es la web donde pueden verte, contactar o lo que sea. Vale, ahí está todo. Y, ahí estoy yo. Vale. ¿Vas a poder hacer algo con esto o no? Déjame pensarlo y te lo digo. Vale. Una cosa importante. Quien contrata la mentoría entera, es decir, quien contrata este modelo de mentoría que se llama, que de alguna forma habla de puntos de inflexión y que se llama 3 meses y 200 días. Turning Point o algo así. Turning Point, sí. 3 meses y 200 días. Una de las cosas que recibe es toda mi formación, es decir, los cursos, los libros y la formación que yo di en el audio MBA, que fueron 40 clases de distintos temas de negocios. En este caso, en lugar de ser los 40, porque es muy genérico, lo que yo hago es que monto 6 audios específicos para cada persona. Es decir, yo te diría a ti, imagínate, en el momento de la primera sesión de preparación, te diría, Antonio, dime los temas que te interesan. Tú me dirías ventas, 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 ventas y algo de finanzas. Entonces, yo te daría 6 de finanzas y 1 de ventas. No, y quitando la broma es, habría que ver qué temas te interesan. Y ahí sí que yo te digo, yo te completaría siempre con alguna cosa que me parece que también te resultaría útil y yo preparo los audios específicamente para esa persona. Por lo tanto, alguien que entra en la mentoría tiene 3 meses de una sesión semanal de 2 horas. Hay quien dice que es poco y en cuanto pasan las primeras 3 sesiones dice que yo más no aguanto, no podría, esta mujer me revienta la cabeza, no puedo más. Entonces son 3 meses de una sesión diaria, de una sesión semanal de 2 horas y terminados esos 3 meses hay 200 días de acompañamiento. Quiere decir, a partir de ahí... Se te puede escribir para responder una duda. No, se me puede llamar por teléfono, que es mejor. Es decir, me puede llamar por teléfono y decir, oye, ¿podemos hablar? Sí. Y ahí pasa de todo. Es decir, mira, estoy tomando esta decisión, mira, estoy decidiendo esto. O sea, es una cosa que me flipó, perdón, ¿eh? O sea, es una cosa que me flipó cuando ves no sé decir el poder de una persona que tienes frente a ti, no lo ves muchas veces hasta que no te dice ciertas cosas. Me dijiste, Antonio, puedes hacer uso de mi teléfono.
O sea, cuando nos conocimos fue como... Hay un cierto nivel de personas que... O sea, todo el mundo es como, sí, te paso mi teléfono. Lo que estoy descubriendo a medida que estoy creciendo y que me estoy exponiendo a gente, que mi teléfono es sagrado. Antes mi teléfono era sagrado. Ahora, sí, toma, todo el mundo tiene mi teléfono. Ahora es como, ¿pero cómo va a tener todo el mundo mi teléfono? Eso es una locura. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención de ti cuando nos conocimos es, Antonio, como me estabas... Va a sonar raro decirlo, pero es como... No me dijiste, te permito usar mi teléfono, pero básicamente es lo que yo estaba entendiendo. Es, Antonio, por alguna extraña razón me has caído bien. Insisto que sé que suena raro decirlo, pero eso, yo me quedo simplemente con el aprendizaje de ver el poder o el dominio de una persona cuando alguien me explica eso. Es que mi teléfono es esto. Es decir, cuando alguien lea Gobiérnate a ti mismo, una de las cosas que verá es que yo no llevo un smartphone, yo no uso WhatsApp. Por tanto, cuando yo te digo llámame, quiere decir sonará y yo contestaré. No entrará un mensaje que yo miraré el día que quiera con un check verde o tres cheques azules. Es decir, no. Estás dando acceso a tu energía en tiempo directo. Exacto. Es decir, yo estoy, y esto no es una cuestión antigua, esto es una decisión. Obviamente yo tengo 2 smartphones en casa que jamás salen de casa. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo salgo con el teléfono, si tú estás en una mentoría conmigo, yo contestaré el teléfono incluido en mi tiempo libre. Eso quiere decir desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde que yo no abro el ordenador, no abro el correo, no miro nada. Si suena el teléfono yo contestaré. Porque quiere decir que eres o una de esas personas que tiene acceso a mí de manera más o menos seleccionada, Cercana. porque tiene mi tarjeta, y porque yo no uso WhatsApp. Porque creo que hace falta seleccionar para poder concentrarse. La gente recibe demasiados inputs, hace falta seleccionar. Qué maravilla. Tenemos mucho que hablar. Joder, que se me olvida. ¿Podemos terminar leyendo Brasson sur Fleuve? Bresson sur Fleuve. ¿Te acuerdas la parte de esa? No me acuerdo dónde estaba. Pero... Yo, como si lo hubiera escrito, a ver si puedo. Yo cuento de alguna forma, le doy al lector un sitio donde irse a pensar, donde irse a recargar energía. Y entonces le estoy contando, ¿no? Entonces digo, en esa casa se puede correr en el jardín, coger agua, beber sidra o vino en porrón y sentarse frente al fuego. Hay gallinas que dan huevos y un huerto pequeño con tomate, lechuga, zanahoria, puerro y espinaca. No hay acelgas, no se dan bien. En el sembrado de la izquierda crece trigo y en la derecha calabaza y girasoles. El olivo da aceitunas, el limonero limones. Las 2 higueras dan higos, el naranjo da azares. Y además de dar naranjas, el mandarino mandarinas. En el parterre detrás de la cocina crece romero, malva, perejil y hierba buena. ¿Lo hueles? Pues ahora vas a recargar energías ahí. ¿Sabes qué puedes hacer en un lugar como ese? Exacto. Todo eso puedes hacer ahí. Y además puedes pasar y reírte y jugar y acercarte al río y perseguir los perros y jugar con los niños y bailar sin que haya música. Puedes comer pan con aceite y untarle ajo y tomate y ponerle algún embutido si no eres vegetariano. Ese sitio se llama Brasson sur Fleuve y me lo inventé. ¿De verdad me dices que ahí no recargas bien tu energía? Yo te regalo esa imagen y ahora te cuento por qué. También es posible que tú tengas un sitio propio que pueda ofrecerte lo mismo. Una playa tranquila, el monte, un embalse en montaña, un pico elevado, un olivar andaluz, la dehesa extremeña, si puede, será fantástico. Pero la idea es que tengas la construcción que te conté antes en tu cabeza. Así, si no tienes la tuya, siempre podrás visitar mentalmente nuestro Brasson sur Fleuve y recargar tu energía. Porque la idea es que esa sensación puede recrearse en tu cabeza tanto como necesites y puedes buscarla allí donde vives. En las ciudades muy grandes suele haber grandes parques y en las más pequeñas espacios con algún verde. En Ginebra, por ejemplo, un espacio así está en el cementerio y que es un lugar delicioso para pasear y tumbarse al sol. Hace falta que no te asusten los tumbas, es cierto, pero los suizos se entierran con arte y te recuerdan que vamos a morir de un modo bellísimo. En esto, de todo lo que he viajado no me ha pasado jamás de no encontrar un sitio sereno. Da igual donde vivas, sal a la calle y busca un sitio donde puedas jugar solo. De todo lo que he viajado no me ha pasado jamás de no encontrar un sitio sereno. Es que es increíble. Sigue, perdón. Da igual donde vivas, sal a la calle y busca un sitio donde puedas jugar solo y reírte sin chistes y bailar sin pareja.
En esto suele influir la vergüenza. ¿Qué van a decir los demás si te ven bailando en el parque? ¿Qué pensarán si ven que persigues una paloma y estás más cerca de la jubilación que del cole? ¿Qué dirán si sueltas la carcajada en esa esquina y no vas con compañía? Yo uso un truco infalible. Me imagino que en lugar de todo eso los extraños me vieran llorando, a moco tendido, y me pregunto cuántos se pararían a saber qué me pasa y me regalarían su tiempo para oír mis problemas. ¿Crees que serán muchos? Si tienes suerte, habrá uno. Y ese, si te ve riéndote y bailando solo, se pondría a reír y a bailar junto contigo. A los demás que les den, que no valen la pena. Así que si te miran raro, tú no hagas ni caso. Busca generar energía con la parte que tienes más libre, más salvaje, más simple, más sencilla. No necesitas gimnasios, ni alfombras de yoga, ni pesas rusas, ni mancuernas de acero. Necesitas saber que estás vivo y eso no necesita carné. Pero es muy posible que tú, que estás leyendo esto, ahora mismo te parezca un sueño lo que acabo de contarte. Porque vivas en climas inhóspitos, en sitios inseguros para actividades individuales, porque te lo impida el cuidar de tus padres, de los niños o de tu compañero que está enfermo. La vida es muy puta. Lo sé por experiencia. Pero por eso, justamente por eso, te di antes una descripción tan detallada de la casa imaginaria en el imaginado Brasson-sur-Fleuve. Porque si no puedes moverte, si no puedes salir, si estás preso de la vida y sus cosas, tienes esa imagen en tu cabeza, es tuya. La enciendes y la apagas a voluntad, cuando quieras. Y ahora, aquí tienes una sorpresa. A continuación, vas a ver un código QR. Te anuncio que tiene la capacidad de teletransportar en el tiempo. Sorprendentemente, está incluido en el precio de este libro. Pasa a la página. Qué maravilla. Muchas gracias. Y sigue peleando, que la vida es eso. Pero cuéntale a la gente que ves ahí, porque si no, Ah, te reclamarán. Si no saben que en el QR pueden llegar a un vídeo que les muestra Brasson-sur-Fleuve, No, que lo compren. seguramente les hará daño. Es una imagen muy bonita. Una imagen muy bonita de Brasson-sur-Fleuve, para que la tengas en tu mente. ¿Qué más puedo hacer por ti, Antonio? Dame un abrazo cuando terminemos. Muchas gracias. Ha sido increíble. Gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti y a tu gente.